Vamos a dar inicio a la conferencia de la mañana de hoy, en la que el doctor Rafael Franco Ruiz disertará acerca de Entre el miedo y la esperanza, construyendo futuro. El magistrado Rafael Franco Ruiz es magíster en administración, el magíster. No, doctor Rafael, en medio de toda esta dificultad jurídica, magistrado no, el magíster. Lo es en Administración Económica y Financiera de la Universidad Tecnológica de Pereira, aquí en Colombia. Es contador público de esta universidad libre, eximio investigador de la teoría contable, con resultados plasmados en 26 libros y por lo menos 60 artículos en revistas nacionales y extranjeras, participante como ponente, panelista y conferencista en más de 100 eventos académicos y de investigación. Además de tratadista y docente, ha ocupado, entre otros cargos, los de secretario ejecutivo nacional y director de investigaciones del Colegio Colombiano de Contadores Públicos, presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, vicepresidente de la Junta Central de Contadores, representante de Colombia en la Comisión de Investigaciones Contables de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Ha sido objeto de por lo menos 30 reconocimientos por sus aportes a la disciplina contable y a la profesión. Doctor Rafael, el auditorio es suyo en esta mañana. Muy buenos días. Bueno, yo temía que en la mañana de hoy iba a hablar solamente con unos 4 amigos. Veo que me equivoqué porque hay 6. ¿Sí? Fue una equivocación no muy significativa. Hoy vamos a hablar de una temática que puede resultar bastante diferente en términos de los asuntos, los temas que nos han reunido aquí. En primer lugar, voy a plantear un contexto, el contexto en que debe entenderse en los planteamientos que voy a formular. Ese contexto lo podría denominar, creo que sin lugar a dudas, como un contexto de violencia que nos obliga a hacer una recopilación muy corta de algunos eventos que han caracterizado el desarrollo de nuestra historia y que se iniciaron básicamente en el año de 1949, es decir, mucho antes de las historias oficiales que plantean que la violencia guerrillera que ha caracterizado nuestra vida social y que a mí me hubiera permitido vivir algunos años en un estado de paz, surgió en 1964. Esa es una información que desde mi perspectiva y desde las evidencias históricas es inexacta. La violencia guerrillera en Colombia empezó en 1949 con la creación de una facción que tomó el nombre de la Columna y que se constituía por la integración de los movimientos guerrilleros comunistas y los movimientos guerrilleros liberales. Dentro de la búsqueda de un ejercicio de poder por parte de esas tendencias liberales frente a una hegemonía
a un absolutismo conservador. La columna desarrolló una gran cantidad de acciones violentas que de alguna manera presionaron una modificación de las formas de gobierno, que hicieron tránsito de la democracia a la dictadura. Y una dictadura que seguramente habrá de ser objeto de análisis mucho más profundos de lo que ha hecho hasta ahora la historia basada en los idearios políticos de los partidos tradicionales. El primer objetivo de esa dictadura fue la paz. Y para ese efecto llamó a una negociación con los movimientos guerrilleros y hizo un acuerdo de paz con esos movimientos guerrilleros. Y esa es una iniciación de un problema que se volvió una constante. Los guerrilleros que se sometieron a ese armisticio fueron traicionados y en gran medida fueron asesinados. Uno podría reconocer muy fácilmente esa historia mirando algunas actividades culturales como el teatro, y una de las obras fundamentales del Teatro Popular de Bogotá, Guadalupe años 50, que hace referencia al asesinato del líder guerrillero liberal Guadalupe Salcedo. Eso hizo que en términos muy definitivos quedaran por ahí una serie de grupos aislados que de todas maneras intentaron integrarse a la vida nacional y fueron objeto de una práctica de exclusión social y de una práctica de exclusión política que llegó al límite a que en el año de 1964 los sectores donde ellos habían organizado cooperativas agrarias de producción fueran allanados por las Fuerzas Armadas y fueran saqueados. Y cuando le solicitaron al gobierno que les indemnizara por los daños que le habían causado, el gobierno respondió con una intensificación de la guerra que se extendió en una primera etapa, en unos 15, 16 años, hasta que asistimos a una segunda evento de negociación durante el gobierno de Belisario Betancur, en el cual la guerrilla quiso formalizarse como un movimiento político y fue nuevamente traicionada. Su movimiento político fue exterminado físicamente en un episodio del cual nos cuenta la historia, la contabilidad, que cobró más de 3.000 dirigentes políticos muertos en la organización que se había establecido la Unión Patriótica. Volvió, los movimientos guerrilleros retornaron al monte, se volvió a fortalecer el proceso de guerrillero, el proceso de violencia. Llegaron nuevas negociaciones, la negociación fundamentalmente del M-19, que es la que menos traición ha sufrido, porque no mataron sino por ahí la mitad de sus militantes, algunos todavía viven, y se inició una profunda negociación con las FARC, que fue frustrada porque los campamentos del secretariado fueron bombardeados 3 días antes de la firma del Tratado de Paz. Con esto yo quiero significar que la historia de la pacificación del país ha sido una historia de traiciones, ha sido una historia de engaños, y que eso muestra desde luego las situaciones de prevención profunda
de quienes pretenden integrarse a la vida nacional. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué surgió la guerrilla? A nosotros nos han mostrado que eso fue un simple problema de luchas por el acceso al poder, pero el verdadero origen de las guerrillas fue la situación de desigualdad. La desigualdad entre 1949 y 2017 ha crecido, no se ha menguado. Y uno diría, ¿y entonces por qué hacen tratado de paz? Y uno encuentra una respuesta muy sencilla. Es evidente para los actores que la guerra no va a llevar a ninguna salida. Que una guerra entre esos oponentes no tiene una solución por las vías de la violencia. Y entendieron que lo mejor era buscar unas vías civilizadas de continuidad de la confrontación en el combate contra la desigualdad. De tal manera que lo que hoy llamamos paz-conflicto, en el sentido contrario a lo que dijera Clausewitz, que manifestaba que la guerra era la continuidad de la política por unas vías diferentes, yo diría que el paz-conflicto es la continuidad de la guerra por vías políticas. Hoy también se está estableciendo un proceso de traición a los pactos de paz que se suscribieron. Pero ese proceso de traición tiene unas características un poco diferentes. La característica esencial del proceso de traición que se está cocinando hoy frente al proceso de paz es la protección de la corrupción. La guerrilla y el gobierno hicieron unos acuerdos que fueron cuestionados a través de la mentira que condujo a unos resultados de un referéndum, que condujo a que la clase política, símbolo de la corrupción latinoamericana, se apertrechara en el Congreso de la República a cambiar los términos de la negociación. Claro, alimentando el proceso por unas prácticas de corrupción frente al gobierno, porque los congresistas le cobran el voto al gobierno. El gobierno, para que sus proyectos sean votados favorablemente, le entrega el control de las nóminas y la contratación pública a los dirigentes políticos. Les entrega la ejecución parcial del presupuesto a partir de la asignación de recursos fundamentalmente relacionados con el Plan de Integración Nacional. Esta nueva traición la podríamos considerar como una traición por protección a la corrupción. Esos serían los elementos del contexto. Voy a iniciar, ahora sí, con la lectura de un pequeño texto. Zeus y el resto de los dioses vivían en el monte Olimpo. En la tierra, el titán Prometeo creó la raza humana a la que dotó de conocimientos y le enseñó a respetar a los dioses. A Zeus le gustó mucho lo que había hecho Prometeo y quiso darle un premio. Ordenó al dios Hefesto que creara la primera mujer de la tierra para regalársela a Prometeo. Hefesto
modeló con arcilla una bellísima mujer a la que llamó Pandora. La belleza de Pandora impresionó a todos los dioses y cada dios le fue concediendo una cosa. Atenea la dotó de sabiduría, Hermes de elocuencia y Apolo le dio dotes para la música. El don de Zeus consistió en una hermosa caja que se suponía contenía tesoros para Prometeo, pero le dijo a Pandora que la caja no podía abrirse bajo ningún concepto. Lo que Pandora prometió a pesar de su curiosidad. Pandora y su caja fueron ofrecidos a Prometeo, pero éste no se fiaba de Zeus y no quiso aceptar los regalos. Para que Zeus no se ofendiera, Prometeo entregó ambos regalos a su hermano Epimeteo y le dijo que guardara bien la llave de la caja para que nadie pudiera abrirla. Cuando Epimeteo conoció a Pandora, se enamoró locamente y se casó con ella, aceptando la caja como la dote. Un día Pandora, que era muy curiosa, no pudo aguantar más. Le quitó la llave a Epimeteo y abrió la caja, de la que salieron las cosas más horribles para los seres humanos, las enfermedades, las guerras, los terremotos, el hambre y muchas otras calamidades creadoras de miedo. Al darse cuenta de lo que había hecho, Pandora intentó cerrar la caja, pero solo consiguió retener dentro de ella a la esperanza, que desde entonces ayuda a todos los hombres a soportar los males que se extendieron por toda la tierra. Es decir, este mito de Pandora nos muestra la eterna relación entre el miedo y la esperanza y la confianza de que la esperanza es lo último que se pierde. El miedo lo podemos definir como una enfermedad incrustada en el corazón de los que permiten que allí se incruste. Una herramienta poderosa, un dispositivo de poder que es utilizada para explotar las debilidades y controlar y mantener a los individuos sumisos y callados. Crea enemigos imaginarios, irracionales e incoherentes. Oye noticias y ve cuánto terrorismo, delincuencia e inseguridad hay. Cuánta especulación económica, laboral, cuántas cifras falsas. Los enemigos de la paz saben cómo usar el miedo a su favor. Ellos son los verdaderos terroristas. Te dicen que debes temer y postulan la necesidad de más cámaras de vigilancia, más seguridad del Estado, porque el terrorismo amenaza. Pero los terroristas son ellos. Cuando el miedo es colectivo, puede llevar también a comportamientos aberrantes, suicidas, de los que ha desaparecido la apreciación correcta de la realidad, como por ejemplo los pánicos que han escondido la historia reciente. Pero el miedo es ambiguo, inherente a nuestra naturaleza.
Sin el miedo, nadie hubiera sobrevivido. El miedo es un mecanismo de supervivencia. Ese miedo entre nosotros ha sido tremendamente cultivado desde distintos sectores, sectores de la economía, sectores de la política, sectores del Estado. Nos han formado la imagen de que si nosotros no seguimos las ideas, los pensamientos de esos héroes que han combatido los espantos, los monstruos causantes del miedo, entonces terminaremos siendo una sociedad fallida, un Estado castrochavista. Es la utilización del miedo como un recurso político de dominación. Es la instauración del miedo como un dispositivo político que permite la perpetuación del terror en el poder. Y frente a eso, surge la esperanza. Esperanza, nos dicen, significa, el miedo se soporta mucho en la mentira. El miedo para nosotros ha sido un argumento político, una manifestación de una práctica sociológica que se conoce como la sociodicea. La sociodicea la podemos entender como la mentira necesaria para la perpetuación del sistema. Esa sociodicea, hoy le han tratado de cambiar su denominación para llamarla la posverdad. Es decir, que en términos de una posible construcción de esperanza, va a existir una lucha, si se quiere simplemente intelectual, entre el mundo de la verdad y el mundo del engaño. El mundo de la verdad buscará la imposición de una serie de teorías mediante la convicción, buscando que los individuos crean las afirmaciones que se les plantean como una respuesta a la asimilación de formulaciones racionales que explican los fenómenos del mundo. La mentira trabaja con la idea de la persuasión. No les interesa el problema de la verdad, les interesa alcanzar la adhesión de personas o grupos de personas a un punto de vista particular que agencia unos intereses también particulares. Esa es una situación que nosotros podríamos evidenciar de una manera supremamente clara en las declaraciones que hiciera el gerente de la campaña del no en el referendo, cuando explicó a los medios de comunicación que se habían preocupado por generar una situación del engaño, construyendo monstruos imaginarios. Los pensionados perderán el 10% de sus pensiones que se asignarán como remuneración a los guerrilleros. Avanzaremos en una sociedad de género. Llegaremos a la situación del castrochavismo. Costeños les va a tocar trabajar porque trabajaron la segregación de la sociedad
por grupos étnicos y por grupos culturales. Lo único que les interesaba era la adhesión de la ciudadanía a sus intereses. La convicción busca la creación de criterios compartidos por comunidades diversas, en tanto que la persuasión busca el respaldo de personas, segmentos sociales a un interés prevalente. La refutación argumental en la convicción es una confrontación de ideas y de teorías, en tanto que en la persuasión es el logro del éxito, el alcance de los objetivos, lo cual determina que en términos de la convicción nosotros avancemos a una conciencia objetiva, en tanto que en el mundo de la persuasión avanzamos a una conciencia, a una falsa conciencia. Frente a eso, surge la esperanza, un término tremendamente problemático, sobre todo por el hecho de que ha sido objeto de una apropiación muy profunda de comunidades imaginadas, que en este momento, que para este efecto, tales comunidades imaginadas son comunidades religiosas. Es un estado de ánimo donde el hombre encuentra la posibilidad de cambios en las condiciones actuales que van a generar optimismo, que van a generar la creencia en la realización de promesas. Esa esperanza normalmente surge en momentos de gozo, inclinan a creer en un mundo mejor. El hombre es tiempo y esperanza. Nada que deseamos ocurre en el mismo instante que lo pensamos. Hay que generar acontecimientos en el tiempo, esperar porque la vida se espera. El deseo y la esperanza se corresponden desde hace muchísimo tiempo. Es un principio racional. Y este es un elemento supremamente importante. Es decir, las ideas primarias sobre la esperanza que nosotros hemos absorbido son las ideas de la esperanza religiosa. La esperanza religiosa tiene una estructura. Esta estructura no es una invención mía, es construida desde la teología, que nos dice que existen unas verdades, unas virtudes sobrenaturales o virtudes teologales que están constituidas por la fe, la caridad y la esperanza. La fe, creer lo que no vemos porque nos ha sido revelado por una comunidad imaginaria. Caridad, práctica de la misericordia, práctica humanitaria para llevar al alivio a las necesidades de la gente, y la esperanza, la creencia permanente en el cumplimiento de la promesa de una vida eterna después de nuestra muerte. E incorpora también unas virtudes naturales, como son la prudencia, no actúe con precipitud, realice sus acciones en términos
de caminar seguro, de no asumir riesgos. La justicia, entendida como la sumisión a la aplicación de la ley, concepto de justicia que es tremendamente discutible. La templanza, por dar prevalencia a las concepciones espirituales sobre las concepciones materiales, y la fortaleza para soportar el sufrimiento, para soportar las carencias, hasta que la promesa incorporada en la esperanza se pueda realizar. Frente a esa idea de esperanza, yo voy a plantear una definición distinta. No es definición de ningún autor que lo haya dicho previamente. Yo voy a decir que la esperanza es un principio racional, que no está en el cielo, está en la tierra. Una construcción social basada en la verdad, basada en elecciones y decisiones que se traslada al tiempo presente. Se hace una espera de lo actual, transformable y transformado en un cambio nacido en el equilibrio con el miedo. De un miedo que ya no es terror, de un miedo que ahora solo es prudencia. Eso nos lleva a tener una idea distinta de la estructura de la esperanza. La esperanza tendrá una estructura fundamentada en el mundo, donde se relacionan unos principios racionales y unos valores existenciales. Esos principios racionales son el conocimiento. Debemos tener esperanza porque tenemos capacidad de conocer, porque tenemos capacidad de comprender el mundo y sus fenómenos. La objetividad, en términos de lo que los filósofos han llamado la verdad como correspondencia, de que está fundamentada en la identidad entre las cosas que son y las cosas que se dicen y las cosas que existen. En la solidaridad como un valor social que genera lazos sociales, tejidos sociales, para que la solución de los dolores y las carencias de la gente no se solucionen con actos de misericordia, sino con acciones de construcción social, no individualizada, sino generalizada. El humanismo, como la búsqueda de la realización plena del hombre, de la solución final de las carencias humanas como una construcción social y no como una obra de misericordia. Y entonces es cuando podemos entender la esperanza como una construcción social, que la hacemos nosotros, que la construimos nosotros con nuestras acciones y con nuestras decisiones al margen de las promesas de las comunidades imaginarias. De otra parte, aparecen los valores existenciales, el compromiso, la decisión de integrarse a la realización de las acciones y a la construcción de las decisiones. La integridad como el valor de la sinceridad, como el valor del respeto frente a los demás integrantes de la sociedad. El trabajo como una acción humana que está
destinada a la creación de soluciones de los propios problemas humanos, la libertad. Una sociedad en que podamos actuar al margen de la opresión y al margen del miedo. La equidad, una sociedad en que la justicia se distribuya de acuerdo con las necesidades y carencias de la gente y no en un mundo de igualdad que termina siendo un instrumento de desigualdad. La responsabilidad como la obligación de responder por nuestros actos, la dignidad humana como el derecho al reconocimiento de todas las personas, por humildes que sean sus condiciones, y todo ello para alcanzar el máximo valor que debe buscar la sociedad, que es, sin duda alguna, la felicidad. Cuando nosotros vemos esa situación, ese posible dilema entre el miedo y la esperanza, nos encontramos frente a una condición de incertidumbre, una situación de carencia de certeza, de desconcierto en términos de cómo solucionar nuestros problemas frente a las variables que tenemos al frente. Y para resolver esa incertidumbre se requiere conocimiento, métodos adecuados, compromiso con la sociedad, buscando la dignidad personal y la dignidad humana. Y es en ese escenario de salida de la incertidumbre que vamos a encontrar nosotros los posibles escenarios de la esperanza. En un escenario de la esperanza, a nosotros nos dicen, mire, la amenaza de muerte promueve el pacifismo. Entonces se necesita una dosis de miedo para que la sociedad pueda vivir en paz. Se debe justificar el uso de la fuerza, así sea el monopolio de la fuerza por parte del Estado, porque eso es una garantía de paz. Y esa garantía de paz que acaba la guerra como confrontación directa va a generar una gran prosperidad del comercio. Es la esperanza de ciertos sectores de la sociedad que están interesados en la paz para buscar esa prosperidad fundamentada en la realización de su interés económico. Necesitamos paz para hacer más minería, para destruir más la naturaleza. Que nadie se oponga a las estrategias extractivistas del desarrollo económico, que desaparezcan las formas de presión violentas frente a los agentes económicos, que ese mundo de paz garantizado por el Estado permita un crecimiento permanente del comercio, del crecimiento del beneficio, de la generación de una riqueza privatizada, que serán el gran producto de la paz. Oímos mucho ese discurso en los medios de comunicación en las condiciones actuales. Y uno pensaría que los costos que se ahorran de la guerra se pueden dedicar
a la construcción de la paz. Yo voy a plantear una idea diferente sobre esos escenarios de incertidumbre y esperanza. Si se quiere, una utopía, pero esas utopías que algunos autores han llamado las utopías reales. Las utopías son importantes en el desarrollo de la sociedad. A Galeano le preguntaban, ¿y para qué la utopía? Y él decía, para caminar, para perseguirla. Cada vez que nosotros avancemos, ella estará más allá, pero nos dinamiza, nos quita de la pasividad que nos ha construido el miedo. ¿Qué es lo que vamos a plantear sobre esa sociedad que esperamos? ¿Cuál sería nuestra utopía? Una sociedad que tiene incertidumbres sobre la integridad debe construir la esperanza en una sociedad de la confianza. Confianza que es un término con el que debemos tener mucho cuidado, sobre todo algunas áreas profesionales. La confianza es un mecanismo de relación social, un instrumento de construcción de relación social, pero no se vayan a confundir con que la confianza es una estrategia contra la corrupción. La corrupción, para ser combatida, no necesita de la confianza, necesita del control, que es un elemento bastante diferente. Frente a la incertidumbre de la desigualdad, necesitamos una sociedad de la equidad. Una sociedad en que se reduzcan todos los factores de desigualdad. La desigualdad en el acceso a la riqueza, la desigualdad en el disfrute de derechos fundamentales. Hay que construir una sociedad mucho más equitativa, donde la gente tenga la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas esenciales. Hay incertidumbre sobre la democracia. ¿Cuál es la democracia que nosotros vivimos? Estamos viviendo en una democracia de mercado. Lo que determina el funcionamiento político de nuestra sociedad no es la construcción de políticas públicas. Lo que determina el funcionamiento político de nuestra sociedad es el mercado. La democracia es un ejercicio de marketing liderado por el familismo y la corporatocracia. La vinculación a familias tradicionales que siempre han controlado el poder del Estado. Santos, Lleras, Pastranas. El familismo que ve a la nación como su feudo y las corporaciones empresariales que se hicieron propietarias de la soberanía del Estado, la última instancia del poder. Esa democracia tiene que ser transformada, tiene que dar lugar a una nueva democracia en la cual los factores determinantes de las estructuras políticas estén determinados por la participación que tiene que estar fundamentada en la información,
en que la gente sabe lo que hace cuando deposita un sufragio que va a respaldar una determinada propuesta. Que la democracia no se siga sustentando en la satisfacción de necesidades básicas esenciales, como hoy sucede, las casas gratis con presupuesto público para impulsar una candidatura, las tejas, los bultos de cemento, los tamales y desde luego el aguardiente de las rentas de las licoreras públicas. No, eso no tiene que ser lo que determine la estructura del Estado. Es la participación informada de la gente para que tome decisiones en torno a programas, en torno a objetivos y no en torno a recompensas. La justicia, que se encuentra en tan profunda crisis. La justicia también fue capturada por el mercado. Los fallos de la justicia hoy están sometidos a las relaciones de oferta y demanda. Los fallos de la justicia se adecúan a la funcionalidad de los sistemas de precios, desde los jueces promiscuos hasta los magistrados de las más altas cortes. Necesitamos una justicia que establezca una verdadera relación balanceada de los conceptos de libertad y orden. Libertad en términos de alguna forma de ejercicio de la voluntad de los individuos y orden como una forma de sacrificio de las libertades para equilibrar la convivencia. Tenemos que mirar los escenarios de la incertidumbre de la riqueza y para ello debemos avanzar hacia una economía de la austeridad. Nosotros, en términos de la economía, hemos venido siendo testigos de la emergencia de una nueva esclavitud. Una nueva esclavitud que resulta siendo supremamente paradójica, porque la nueva esclavitud surge del ejercicio de la libertad. La economía ha venido dejando de funcionar como un sistema de opresión en las relaciones de capital y trabajo. El neoliberalismo ha desarrollado unas estrategias supremamente brillantes para eliminar esa contradicción entre capital y trabajo, y lo hizo de una manera muy sencilla, transformando el trabajo en empresarios. La desalarización del trabajo ha convertido a los trabajadores en empresarios que buscan el alcance del máximo beneficio a través de la decisión individual y manifestación de absoluta voluntad de explotarse al extremo, de autoexplotarse al extremo. Por eso las organizaciones sindicales hoy no tienen como ninguna fuerza, porque la economía cambió su lógica de funcionamiento. Los trabajadores se hicieron empresarios, se convirtieron en autoexplotadores, una manifestación de su propia libertad y no una manifestación de la opresión en las relaciones de capital y trabajo. Y esa renuncia a la opresión tiene una gran importancia en términos de nuestra sociedad contemporánea,
el Homo sapiens ha sido sustituido por el Homus ludicus, donde nosotros cambiamos la satisfacción de las necesidades por la satisfacción de los deseos como forma de generación de placer, entregándonos a un consumo extremo, marquilleros, entregados a los estilos de vida, a las modas, en que nosotros consumimos no para satisfacer necesidades, sino para mostrarnos opulentos y contemporáneos en el proceso de consumo. Eso nos ha convertido en los esclavos de la posindustrialización. La tributación. No leen la Constitución política y entonces allá le dicen, mire, hay unos principios tributarios, equidad, eficiencia, progresividad. Equidad, cada quien tributa de acuerdo a sus condiciones. Todo el mundo debe tributar, pero de acuerdo a sus condiciones. Que incorpora el concepto de progresividad que dice el que más gana, el que más tiene, el que más consume, más paga. ¿Qué vimos nosotros en la última reforma tributaria? Una violación absoluta de esos principios constitucionales de la tributación. La pasada reforma tributaria incrementó la tributación de las personas naturales en 35.7 billones de pesos anuales. Y de esos 35.7 billones de pesos de nuevos tributos de las personas naturales, el Estado solamente se apropió de 10.3 billones de pesos. ¿Qué pasó con los otros 25.4? Se utilizaron para disminuir los impuestos de las empresas, fundamentalmente de las empresas multinacionales, rompiendo toda coherencia con esos principios tributarios. Hay que retornar a una tributación justa, a una estructura de tributo justo, donde se cumpla esa justicia tributaria vertical en que se soporta la progresividad de las contribuciones tributarias. Los escenarios de incertidumbre sobre el trabajo. En Colombia se ha establecido una cuestión tremendamente problemática. Aquí todo candidato promete construir puestos de trabajo. Ese es un discurso demagógico. En una sociedad caracterizada por el avance de la ciencia y la tecnología, no es posible construir nuevos puestos de trabajo sobre el ensanchamiento de las actividades productivas. Porque por el contrario, el desarrollo de la ciencia y la tecnología lo que avanzan es hacia la destrucción del trabajo humano. Las únicas posibilidades que se dan, hablando en serio, sobre los mecanismos a través de los cuales la gente pueda acceder a los mercados del trabajo, es disminuyendo las jornadas laborales, partiéndolas siquiera por la mitad.
la práctica de un decir que puede resultar inaceptable por el capital. Trabajemos menos para que trabajemos más. Individualmente trabajemos menos para que poblacionalmente trabajemos muchos más. Pero los mercados del trabajo no están funcionando así. Los mercados de trabajo han constituido unas redes internacionales de trabajo que generan exclusión en favor de grandes empresas multinacionales que cuentan con una profunda protección estatal. La salud es un negocio. Uno oye hablar los funcionarios del Ministerio de Salud, de la Superintendencia, y queda sorprendido. Hablan como empresarios de la salud. No podemos intervenir Medimás porque lo están haciendo bien. Y dicen, y lo podemos mirar estadísticamente, no se ha incrementado el número de muertos por desatención. Solamente se conserva. El conocimiento. ¿Cómo es eso del conocimiento? Está dado por los procesos educativos y uno podría decir que el conocimiento es un proceso de incorporación en los individuos de inteligencia. A través del conocimiento me hago inteligente. Si no soy inteligente, soy idiota, que es el otro extremo de la inteligencia. ¿Pero qué es inteligencia? Intel, entre, ciencia, probabilidad. La inteligencia es un dilema que lo prepara a uno para escoger entre alternativas. Alternativas que están controladas por el sistema. Así sea el sistema de ciencia y tecnología. Yo soy inteligente en cuanto que me pueda mover en la absorción de los productos que se obtienen a partir del método científico. ¿La ciencia es la única forma de conocimiento? ¿O estamos siendo víctimas de la opresión del cientificismo? ¿No sería mejor ser idiotas? Cuando Sócrates decía, solo sé que nada sé, se estaba tipificando como un idiota, porque estaba en contra de la inteligencia vigente. Cuando Descartes decía, pienso, luego existo, estaba siendo un idiota, porque estaba pensando contra toda la estructura mítica de la interpretación de las cosas. Cuando los latinoamericanos empiezan a decir, siento, luego existo, son idiotas, porque están más allá de las alternativas que permite la inteligencia. Una transformación en el conocimiento es construir una sociedad de idiotas. Una sociedad donde tengamos la posibilidad de pensar más allá, donde tengamos la posibilidad de pensar con libertad, trascendiendo los límites que nos han establecido. Esa es la felicidad de los idiotas.
que no están sometidos a la idea del límite. Y esa es la transformación que merece la educación. Abandonar una educación para la inteligencia y sustituirla por una educación para la libertad, una educación para idiotas. La naturaleza, la lógica de los países periféricos que ahora nos llaman emergentes, es la destrucción de la naturaleza, es satisfacer necesidades de los países centrales mediante la destrucción de nuestro entorno natural, la aceptación de las reglas del mercado. Acaben el agua, que necesitamos petróleo. Es que si ustedes no acaban con la producción de agua en los páramos, las damas de Europa y los Estados Unidos no se pueden poner las joyas de oro, que son más importantes para la vida humana. En la construcción de nuestra esperanza debemos comprometernos en la defensa de los recursos naturales, en la defensa del equilibrio, en la defensa de la sustentabilidad. Las incertidumbres frente a la dignidad las alcanzaremos dando vigencia plena a los derechos sociales que van más allá de los derechos individuales. Porque es que tienen grandes diferencias en términos de los derechos individuales. La vida es un subconjunto, el derecho a la vida es un subconjunto del derecho a la propiedad. Y nosotros no podemos aceptar ese tipo de cuestiones. Y debemos derrotar el individualismo y las comunidades imaginadas. Hemos dicho que las comunidades imaginadas son aquellas comunidades que están ahí y donde la gente respalda sin estar. Los partidos políticos. Entonces, es una comunidad imaginada. Las mayorías ciudadanas no pertenecen a los partidos políticos, pero actúan de acuerdo a las orientaciones de esos partidos políticos. Las comunidades religiosas. Y lo que estamos diciendo es, en una sociedad de la esperanza, debemos sustituir las comunidades imaginadas por la construcción de asociaciones reales de defensa de los derechos, donde tengamos la capacidad de participación. La paz real no es ausencia de guerra. La paz real es la improbabilidad de la guerra. Hemos visto dos escenarios de esperanza. Para contentar a los optimistas y a los pesimistas, podemos concluir diciendo que nos encontramos tanto en las puertas del cielo como en las del infierno, moviéndonos nerviosamente entre el portal de uno y la antesala del otro. La historia todavía no ha decidido dónde terminaremos. Una serie de coincidencias todavía nos pueden enviar en cualquier dirección. Pero no olvidemos el planteamiento de Yuval Noah Harari. El destino sin esperanza de las mayorías sin poder es causado por la esperanza sin miedo de las minorías en el poder. Muchas gracias.
Si en el auditorio alguien tiene una pregunta, con mucho gusto. Sí, doctor Franco, en este momento tenemos un problema bien complicado con los empresarios a raíz de la última reforma tributaria. Vemos cómo muchas empresas multinacionales se han tenido que ir de Colombia para instalar sus fábricas en Brasil y México, que les ofrecen mejores garantías, porque como sabemos perfectamente, si una entidad ganó más de 800 millones de pesos en el año, tiene que pagar el 40% de impuesto de renta. De otro lado, también a los que somos inversionistas, personas naturales de sociedades, nos han castigado obligándonos a pagar seguridad social sobre las rentas de capital. Algo más absurdo que yo creo que en ningún país latinoamericano sucede esto, solamente nos pasa en Colombia. ¿Qué tiene que hacer entonces el inversionista colombiano? Pues buscar inversiones en otro país, porque definitivamente nos han sacado corriendo. ¿Cuál es su percepción al respecto, doctor Franco? No, pues es una afirmación terrible. Pobres empresarios se tienen que ir, pobres inversionistas tienen que pagar. Ustedes saben que yo pago más impuestos que Luis Carlos Sarmiento Angulo, porque todos los ingresos de Luis Carlos Sarmiento Angulo están excluidos de la tributación. Ahora lo pusieron a pagar un 5%. Yo pago 33%. Y soy un pobresor de esta universidad. A mí me parece que el hecho de que la reforma tributaria le hubiera fijado unas responsabilidades tributarias a las personas naturales es una medida necesaria pero tibia, casi fría. ¿Por qué los inversionistas de capital no pagan el 33% como los pobresores? Se quejan porque les cobran el 5%. ¿Por qué se quejan? Porque les cobran seguridad social, pero no dicen nada porque los pensionados que toda la vida pagaron seguridad social sin recibir ningún beneficio, les siguen cobrando seguridad social. Es falso que las empresas tributen mucho. Es una afirmación absolutamente falsa. Porque es que las empresas tienen derecho a deducciones. Las personas naturales no. Y las empresas son las organizaciones que han desarrollado las mayores habilidades en evasión de impuestos, aunque lo llamen elusión, a través de la tercerización de sus actividades mediante constitución de empresas de papel en paraísos fiscales. Se van porque hay estados más serviles que el nuestro. No porque no estén ganando, no porque tengan que pagar impuestos. Encuentran mejores condiciones dentro de la lógica de la racionalidad capitalista, pero casi nunca dejan nada aquí en términos de tributos. Si uno examinara los estados financieros, por ejemplo, del sector extractivo, empresas petroleras, las empresas mineras, las empresas de hidrocarburos y las empresas mineras, se llevaría una sorpresa. Las devoluciones que les hace el Estado por impuestos son superiores a los pagos que ellos hacen sobre su renta. Eso está evidenciado. Entonces nosotros no podemos dejarnos llevar de unas apariencias
que lo único que están haciendo es reivindicar un mundo de la desigualdad. Bueno, yo tengo una intervención. Primero agradecerle por compartirnos su pensamiento y sus sentimientos, porque veo ahí una gran carga de emociones y de sentimientos y pienso que me ha logrado impactar con eso. Que me queda claro, y no sé si lo tengo claro pues para que me diga, pero me queda claro que estamos entre el miedo y la esperanza, pero parece que hay dueños e instituciones que se han adueñado de ese miedo y de esa esperanza, y quizás por eso estamos más cautivados por el miedo que por la esperanza. Es como mi interpretación, pero pienso que la invitación que me hace es a comprender, y es la misma comprensión a la que nos invitaba el Papa en las intervenciones anteriores, cuando él precisamente también aterriza esta esperanza, porque nosotros no podemos vivir con miedo. Quien vive en el miedo no tiene esperanza, y quien vive en el miedo también vive en la venganza y en el no perdón. Y pienso que yo a esto le agregaría de pronto un poquito, a pesar de que de pronto difiere un poco en lo que es la misericordia. De pronto la misericordia ideológica, que es la que usted nos dice, que de pronto es esa misericordia a la que hemos sido tan invitados, pero como que nadie la entendemos. Yo pienso que sí debe haber misericordia, porque vivimos en la miseria, o sea, producto de la política y producto de la ideología que nos han marcado, hay miseria en nuestra sociedad. Hay miseria también aún en los contextos educativos y en nuestras familias. Hay una miseria tanto material, espiritual y de conocimiento, y por eso usted también nos invitaba muy claramente a veces a hacernos los idiotas. ¿Idiotas en qué sentido? Pues porque hemos abierto los ojos a esa miseria. Yo pienso que sí debemos aprender a extender las manos, porque nuestro país, nuestra universidad sí necesita que abramos las manos, y para uno extender una mano es porque tenemos algo en la mano que ofrecer, y yo pienso que en medio de esta miseria sí tenemos que ofrecer, tenemos que aprender a perdonar, y también tenemos que aprender a dar el segundo paso. Creo que su conferencia es extensión de todas las conferencias que vino Bergoglio a decirnos aquí a Colombia. Qué triste. Desde luego, es vos lo dijiste muy bien, es una intervención donde se manifiesta un criterio una forma de pensamiento, y yo sí digo como Voltaire, ¿no? Mucho de eso no lo comparto, pero entregaría mi vida porque lo pueda seguir diciendo. Sin duda alguna ahí hay algunos factores comunes, pero yo quiero establecer por lo menos una claridad, que me parece que es determinante. La propuesta que yo he planteado aquí, la utopía que yo he planteado aquí, no implica la eliminación del miedo, implica el equilibrio entre el miedo y la esperanza. Porque el miedo siempre lo vamos a necesitar para no hacernos temerarios, porque la temeridad también nos puede llevar a cometer profundos errores. Lo que pasa es que tenemos que superar una forma del miedo, que es el terror, para adoptar una forma necesaria de miedo, que es la prudencia. Eso sería lo que yo anotaría ahí. Maestro, pues primero, mucho cuidado pues porque con la intervención de la profesora está cercano a ingresar a las comunidades imaginadas, y espero pues que su próximo paso por la Junta Central no vaya a ser que la convierta en una comunidad imaginada. Lo segundo, agradecerle
Mi primera conferencia con usted fue en el año 93 y a través de estos 24 años sigue aportándonos, primero desde los inicios de entender ese saber contable, y hoy veo que nos sigue aportando en unas reflexiones políticas y humanistas para pues seguir pensando en esas utopías y no caer pues en el facilismo. Y lo otro es para superar esas incertidumbres con esos esquemas de esperanzas, si es posible hacerlo en Colombia a través del sistema político que tenemos, a través de ese régimen que tenemos de 2 cámaras que son las que deciden, agenciadas por unos intereses capitalistas, o será necesario que para llegar a ese nuevo contrato social que usted propone se requieran inmensas transformaciones políticas? De alguna manera, el asunto yo lo abordé cuando hice relación a la democracia. La democracia actual es una democracia cooptada, es una democracia capturada. Algunos dicen que Colombia es un sujeto democrático. Yo estoy de acuerdo con que Colombia es un sujeto democrático, porque el sujeto está sujetado. Y está sujetado por unas castas, el familismo y el corporativismo. Y eso implica que la construcción de una nueva democracia pasa por la transformación de las estructuras democráticas actuales. Tiene que pasar de una democracia cooptada, de una democracia de mercado, a una democracia ciudadana, a una democracia de participación. Rafael, muchas gracias por tus reflexiones. Tengo una pregunta, es la siguiente. ¿Cómo se equilibra el miedo y la esperanza en un mundo que busca la financiarización y la transnacionalización del capital? Mire que una de las cosas que se ha planteado allí es que eso es esas son unas fuentes de negación de la libertad. ¿Sí? Yo estaba planteando que la financiarización como estrategia del neoliberalismo, como ideología, ha generado una transformación profunda en las formas de dominio, que es haber abandonado las actividades de opresión para esclavizar a la gente a través de actividades de libertad. Esa es la gran paradoja, ¿no? La libertad, esa libertad de mercados, donde yo puedo consumir la marca que prefiero, tengo la libertad de escoger mi marca. La libertad de mercado lo que hace es esclavizarme de una nueva forma. Por eso, dentro de las esperanzas, yo he planteado la necesidad de construir una economía de la austeridad. Y una economía de la austeridad es una economía que se oriente a la producción de recursos para la satisfacción de necesidades básicas, para la satisfacción de necesidades básicas esenciales, y no para la satisfacción de los deseos que la sociedad de mercado impulsa, crea, utilizando mecanismos violatorios de los derechos humanos como la publicidad subliminal, que tiene la característica de que ha sustituido una sociedad biopolítica orientada al control del cuerpo y los objetos materiales a una sociedad psicopolítica
orientada a controlar las mentes y las decisiones de las personas. A ver, doctor Franco, cordial saludo. Casualmente mi intervención tiene que ver con esta diapositiva. Es que me nace una incertidumbre de manera personal además. Así como se ha venido hablando de la reforma tributaria, tema especial para el próximo año frente a ese año político, a mí me parece que desde hace 50 años, en toda la época del conflicto, se ha venido presentando una serie de flagelos a nivel del sector agrario, del campo. Yo creo que a finales de los años 60 se toca algo sobre la famosa reforma agraria. Y frente a ese flagelo de aprehensión de tierra por parte de la guerrilla, de desplazamiento, también me nace esa incertidumbre. ¿Y por qué no hablar también, así como se toca la reforma tributaria, de una verdadera, en épocas de posconflicto, de una verdadera reforma agraria? Sí, no cabe duda de que uno de los factores esenciales de la violencia en Colombia es el problema agrario. Eso es histórico. Hay un discurso oficial que dice, no, pero es que la guerrilla se apoderó de muchas tierras. Las está devolviendo. El asunto es que los que a la luz o a la sombra de los procesos de violencia se apoderaron de las tierras a través del desplazamiento, a través de las ventas forzadas, esos son los que se oponen al proceso de paz porque sienten en riesgo la apropiación indebida de esas tierras. Allá están, son muchos de ellos parlamentarios. En Colombia hay solamente 2 personajes en toda la historia que tienen la propiedad de más de 1 millón de hectáreas. Señor Carranza, que ya se murió, conocido como zar de las Esmeraldas, y el señor Uribe, bautizado por el Papa como el señor Cizaña. Y ellos tienen un enorme poder político y utilizan ese poder político para evitar el desarrollo de esa reforma agraria. Porque ellos son los que han profundizado el monopolio de la concentración de la tierra y no lo quieren entregar. Por eso están actuando para reversar los acuerdos de paz. Es su propio interés. Gracias, Rafael, por invitarnos a construir una sociedad de idiotas, no de idiotas útiles, sino sociedad de idiotas cuando en la civilización griega se empezó a construir la democracia. La palabra idiota significa el que tiene ideas propias, el que tiene un pensamiento propio, el que piensa su territorio a partir de una realidad. Entonces, en este sentido de la construcción de sociedades de idiotas, la esperanza, la dialéctica entre la esperanza y el miedo es la prudencia. En este orden de ideas, mi pregunta se orienta a qué papel juega la contametría en esa dialéctica de la prudencia que se escinde en el miedo y la esperanza. Eso sí es muy difícil. Yo había prometido que no iba a hablar de contabilidad, que iba a dar un descanso
en esas cosas de hablar de contabilidad. Pero indudablemente nosotros, así como tenemos hoy un gran motivo de celebración en la universidad, que es la acreditación internacional de nuestra facultad, también debemos tener otro gran motivo de felicidad, y es la trascendencia que ha venido ganando dentro de comunidades académicas locales y extranjeras el concepto de contametría, que surge así como de la sociedad del idiota, ¿sí? Porque lo primero que dice el concepto de contametría es, mire, ojo, la contabilidad no es un instrumento de construcción de información financiera sobre la acumulación de capital, sino violentando todas esas ideas prevalentes, decimos la contametría es la dimensión tecnológica de una contabilidad estructurada como una ciencia social que debe construir todo un conjunto de artefactos para el conocimiento y la comprensión de los factores de identidad social: economía, población, cultura, territorio. Y desde luego que ahí estamos haciendo un lanzamiento supremamente poderoso de esos que deben caracterizar la sociedad de los idiotas, ¿no? Hay inclusive aquí en la universidad profesores que dicen, eso es una idiotez, ¿eh? Ellos no saben que nos están reivindicando, ¿eh? Ellos lo dicen con una intención, digamos, maligna, pero eso a nosotros debe entrar a enorgullecernos, ¿sí? La contametría, recordemos nosotros, o digamos en general la contabilidad, recordemos nosotros que es un dispositivo político. Cuando comprendemos la contabilidad como ciencia social, entendemos la contabilidad como un dispositivo político. Y en términos de la funcionalidad de la contabilidad como dispositivo político, podemos avanzar de una manera trascendente en la incorporación de ese saber contamétrico en esa sociedad de los idiotas. Profesor, para asegurar el tránsito del escenario de incertidumbre al escenario de esperanza, en lo que ha sido su análisis, ¿cuáles acciones identifica como prioritarias, como urgentes para empezar ese camino? La primera está de última, ¿no? Y no me vayan a decir otra vez que me volví religioso, que los últimos serán los primeros, ¿sabes? La primera está de última. Construcción de organizaciones sociales reales, donde nos dediquemos a comprender, a construir y a transformar nuestra sociedad. Nosotros debemos dejar de ser una sociedad de cusumbosolos. Ese es uno de los problemas más graves que tienen, por ejemplo, como ya me hicieron hablar del asunto, uno de los problemas más graves que tienen los contadores. Son cusumbosolos. No se incorporan en organizaciones sociales, piensan que los problemas que tienen son problemas sociales y que con esa concepción de alguna forma derivada de lo que han llamado la ingeniería social, todos los problemas son individuales y se solucionan por la construcción de soluciones individuales. No, los problemas son sociales y la construcción de soluciones es una acción social. Por eso el paso fundamental para empezar a caminar, ¿sí? Para volver a la analogía de Eduardo Galeano, es la construcción de organizaciones sociales. Un aplauso muy merecido para el doctor Rafael. Oyendo tantas y tan buenas cosas, tengo la esperanza de ser feliz
viviendo sin miedo y fe en una Colombia con ilusiones cumplidas para un pueblo pujante como lo es esta bella comunidad de la Universidad Libre. Sea el momento de reconocer mediante un diploma y una placa al doctor Rafael. El diploma dice Universidad Libre Seccional Bogotá, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Certifica que el doctor Rafael Franco Ruiz participó en el quinto Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas y Contables, Sociedades y Desarrollo, y primero Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, realizado durante los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2017. Firma la doctora Clara Inés Camacho Roa y el doctor Luis Humberto Beltrán Galvis. La placa dice así: Universidad Libre, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, reconocimiento al doctor Rafael Franco Ruiz por su participación como conferencista en el quinto Simposio Internacional de Investigación en